Bien, señores alumnos, tengan un bonito día. Hoy es lunes 28 de septiembre. Ya estamos a vísperas de poder ya culminar el semestre académico. Ya existe un acuerdo para el 20 de octubre debemos concluir el semestre. Entonces, para esto ya debemos de tener las notas, porque el 20 de octubre es el ingreso de notas al sistema, ¿no? Entonces, chicos, ya nos queda poco y pongamos un poquito más de esfuerzo y para poder terminar el presente semestre, ¿no? Vamos a ver prácticamente algunos aspectos que son muy importantes y vamos a continuar. Hoy tenemos dos tareas muy importantes. Vamos a hacer un tema que siempre hay veces es pan de todos los días, al menos en el quehacer del derecho, ¿no? Vamos a ver uno, ¿qué son? Aquí les llamamos sujetos de derecho. Sujetos de derecho, ese es el término más correcto, o sujeto de derecho, en este caso sujetos de derecho. Estamos hablando en plural, sujetos de derecho. No le van a poner sujetos de derechos, no, sujetos de derecho, ese es el término más correcto que se utiliza, ¿no? Porque siempre es pan de todos los días, ¿no? Cuando tenemos algún problema de carácter de familia, de carácter personal, institucional, ¿no? Sea cual la razón, pero siempre resaltamos y se tiene que tener muy en cuenta que es sujeto de derecho o sujetos de derecho, ¿no? Entonces, básicamente vamos a conversar un poco sobre eso el día de hoy. Y el otro aspecto es de que se les había enviado un trabajito a que puedan leer y analizar la constitución política del Perú en lo referente a lo que viene a ser prácticamente del capítulo 1, ¿cierto? O del título 1 de la persona y de la sociedad. Es la que nos corresponde a nosotros para una correcta convivencia, ¿no es cierto? O ser una vida de carácter legalmente un verdadero ciudadano, ¿no? Ese es el título. Lo demás ya viene a ser ejercicios políticos, económicos, ¿no es cierto? Todo eso. Entonces vamos a también conversar sobre eso. Entonces habíamos dicho de que cada uno va a exponer durante cinco, 5 minutos en cada artículo, ¿no? Entonces el primer capítulo es derechos fundamentales de la persona. Con eso partimos. Derechos fundamentales de la persona, sí. Son 40 capítulos, o sea, para 40 estudiantes. Somos nosotros 40 estudiantes, pero de los cuales son 39, 38, 37 nada más, los que participamos en el desarrollo de esta unidad. Entonces también podemos, porque había inquietud de ver qué artículo me tocará a mí, qué es lo que yo voy a exponer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso también vamos a ver un poquito para que ustedes estén bien enterados, para que de esa forma puedan hacer alusión a ver a cada
a cada capítulo, ¿ya? Entonces, eso también. Bien, entonces vamos a ver lo primero y al final lo vemos esto de los temas, ¿eh? ¿Qué artículos a cada uno de ustedes les va a tocar comentar? Para eso habíamos siempre sugerencia desde el inicio, siempre tengan una constitución, porque ustedes van a ser profesores de educación cívica, ¿no? Entonces deben tener siempre a la mano la constitución. Y les había sugerido una constitución propiamente eh, analizado o comentada, comparada, así, ¿no? Comentada y comparada. Entonces, ese es el, ese es el mejor documento que ustedes pueden tener, cosa que ya está analizado, incluso está comparado, etcétera, con los derechos humanos, con constituciones anteriores, etcétera. Eso tenemos bastante para poder entender. Entonces yo les había sugerido, ¿no? Eso deben tener, todo profesor debe tener en mano una constitución de esa naturaleza, porque eso les va a ayudar bastante, ¿no? Para que después no estén diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Como alguna vez una de sus compañeras viene y me dice, estoy dictando familia y civismo y debo de hablar de la Constitución. Ah, muy bien. A ver, ¿tienes tu Constitución? Sí, me trae la Constitución y la Constitución, pues simple, ¿no? Sin nada de leer, con esto no vas a hacer nada. Tú eres profesor y tienes que tener el otro documento. Entonces, así pueden entender, comprender y realmente, pues, tener todos los elementos propios de conocimiento de cada uno de los artículos de la Constitución Política. Bien, entonces, dicho esto, vamos a iniciar, ¿ya? Bien, una pequeña introducción a lo que son sujetos de derecho. Acá tenemos, aunque todos los sujetos de derecho poseen deberes y derechos. Eso es lo fundamental. Todos tenemos deberes y derechos. No hay nada que hacer. Eso sí reconoce la Constitución y todas las constituciones del mundo. La misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos no son iguales para todos, sino que la ley establece diferencias, por lo cual es necesario conocer las características de cada uno de ellos. Eh, Efectivamente, algunas sí son iguales, pero algunas también son diferentes, ¿no? Entonces hay que conocerlos. Para eso tenemos que tener en cuenta la constitución política, ¿ya? Para no tener en cuenta la constitución política, sino que la ley establece diferencias por lo cual es necesario conocer las características de cada uno de ellos, para así poder entender su naturaleza, poder exigirlos y defenderlos frente al abuso de alguna autoridad. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. ¿No? Entonces, sigamos. Concepto. Sujetos de derecho. Es aquel centro de imputación de deberes y derechos, atribuibles siempre, ¿no? Atribuibles siempre en última instancia a la vida humana, cualquiera sea su modalidad, ya sea el ser humano en formación antes de su nacimiento como un ser libre y organizado colectivamente, cumpliendo o no con las inscripciones en los registros públicos conforme la ley. En el Estado peruano y también a nivel de carácter universal, se dice que el sujeto ya tiene derecho prácticamente y es sujeto de derecho a partir de la concepción, ¿no? Sujeto de derecho, al menos
Cuando decimos sujeto de derecho, dice a partir de la concepción. Por eso ustedes hayan visto que la iglesia, ¿cierto? La iglesia se opone con, por ejemplo, usar la pastilla del día siguiente, ¿no? Se opone, dice que no se debe utilizar la pastilla del día siguiente. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista católico, prácticamente, ya no me riñan, chicos, me están riñendo, creo. Entonces, ya es un ser humano. Entonces, por eso es de que la religión católica ha prohibido utilizar, como por ejemplo, la pastilla del día siguiente. Entonces, y por eso es de que también bastante se ha discutido y se ha debatido y es siempre a nivel mundial sí o no se puede hacer con, por ejemplo, intervenciones para interrumpir ¿no? El crecimiento o la gestación de un ser humano, ¿cierto? Bastante eso se ha debatido, se ha hecho eco, la religión ha sido el primer opositor propiamente de que no se puede interrumpir o no se puede sacrificar seres humanos, ¿no? Me refiero al derecho del aborto, ¿no es cierto? Al derecho del aborto. Sea el aborto consentido o sea el aborto informal, ¿no? O sea el aborto también propio y característico formal. Bueno, consentido cuando, bueno, se dice que podido haber circunstancias en las cuales la persona no tenía la necesidad de poder engendrar un hijo, ¿no? Entonces, eso es cuando es obligado por cuestiones de violación o otros aspectos que hayan obligado sin el consentimiento propio de la persona. Entonces también está en discusión. Por eso acá nos dice es aquel centro de imputación debe atribuir siempre instancia de la vida humana. Cualquiera sea su modalidad, ya sea el ser humano en formación antes de su nacimiento. Entonces ya es sujeto de derecho, como un ser libre y organizado colectivamente. Cuando se organiza colectivamente, ya nos referimos a la sociedad civil, cumpliendo, ¿no?, con las inscripciones, registros públicos. Todos tenemos oh, que inscribir en registros públicos. Ahora desde el nacimiento, antes solamente se inscribían cuando cumplían los 18 años. Antes, antiguamente, sería esta la década del 90, década del 90 del siglo pasado. Ya posteriormente ya es obligatorio, ¿no? Obligatorio. Bien, sigamos. A ver. De acuerdo al Código Civil vigente en el Perú, se considera a los siguientes sujetos de derecho. Código Civil. Y hemos hecho ahí dos códigos, uno Código Civil y el otro es el Código Penal. El Código Civil es la que nos permite la correcta convivencia social, ¿no es cierto? O sea, el cumplimiento, los deberes y derechos que tenemos frente a los demás. En cambio, el Código Penal son los deberes y derechos que tenemos frente al Estado, ¿no? Entonces, el Estado es sujeto también, ¿no? Entonces, el concebido, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Ya hemos dicho. Entonces, desde la concepción, el ser humano es sujeto de derecho. Entonces, por eso ya hemos hablado del aborto, ¿no es cierto? Entonces, en el Perú está prohibido el aborto, ¿no es cierto? Está prohibido el aborto. En casos extremos, ¿no? Entonces se puede hacer el aborto. Entonces, practicar el aborto está penado. Está penado. Hace 2 semanas salió por noticias
y encontraron toda una clínica que se dedicaba a hacer el aborto, que se llama aborto informal. Eso atenta contra la ley, contra el derecho. Entonces, por lo tanto, han sido intervenidas y encarceladas las prácticas que aquellas personas que la practicaban esto, ¿no? Junto con las personas que han encontrado queriendo ser sometidos o queriendo infringir la ley, queriendo infringir la ley. Otro, la persona natural o física, persona individual, o sea, cada uno de nosotros somos sujetos de derecho. Por eso siempre decimos, yo tengo mis derechos. Y también hay veces nos olvidamos y también tenemos deberes. Pero sí, decimos rápido, sacamos a relucir, sí, yo tengo mis derechos, es que tengo que ser prevalecer mis derechos. Como en ese caso de ustedes como estudiantes, ¿no? Como estudiantes tengo mis derechos, dicen, ¿no? Rápidamente. Pero sí, se olvidan muchas veces de decir, como estudiante también tengo mis deberes. Esa partecita, y eso lo obviamos, ¿no? No sé por qué será, pero sí, obviamos. La persona jurídica, o sea, la persona colectiva. Esto me refiero a la persona, a lo que hemos dicho, la sociedad civil, ¿no es cierto? Aquellas agrupaciones que hemos dicho, aquellos grupos, colegios profesionales, los sindicatos, los clubes deportivos, los clubes culturales, pero siempre en cuando cumplan, ¿qué deben cumplir? A ver, alguien me dice, alguien me dice, ¿qué deben cumplir? Persona jurídica, ¿qué deben cumplir? A ver, 2 puntos al examen, a ver. Deberes, no. ¿Qué deben cumplir para ser persona jurídica? Registros en públicos, inscribirse en registros públicos. Muy bien. Muy bien, muy bien. John, ¿no? John Maquera, ¿no? Denis pasa. Ya, Denis Zapasa. Muy bien, Denis Zapasa. Muy bien, Denis, te has ganado 2 puntos. Debe estar inscrito en registros públicos. Si no, no son, pues, sujetos de derecho, no sería, pues, un sindicato, como porque no estoy reconocido por la ley. Es imposible. Un club deportivo igualito, un club cultural, ¿no? Pueden ser club de amigos, pero no son sujetos de derecho, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes quieren ser sujetos de derecho colectivo, hay que inscribirse primero en registros públicos. Están registrados John Maquera. Muy bien, también muy bien John Maquera. Muy bien, ¿ya? También te has ganado tu punto, John Maquera. Edson dice cumplir reglas. Para cumplir reglas, sí hay que cumplir reglas, pero primero hay que inscribirse. Después, José dice tributos. Bueno, eso ya es en caso de cuando somos personas jurídicas con derecho público y fiscal. Entonces, fiscal sí debemos aportar, ¿no? Y así. Muy bien. Entonces, sigamos. Sigamos, chicos. Entonces, tenemos nosotros las organizaciones de personas no inscritas también, ¿no? Pero de todas maneras, para que sea legalmente, naturalmente, siempre las primeras, ¿ya? El ser humano, antes de nacer, desde su concepción hasta el instante de su nacimiento, ¿no es cierto? Por eso el, el Estado garantiza, ¿no es cierto? Propiamente el proceso en sí mismo de gestación de la persona, es decir, el desarrollo del nuevo ser humano. Y tiene todo un conjunto de derechos, ¿no? Incluso de que la mamá
debe de ir, debe tener asistencia médica permanente, ¿no es cierto? Hasta hace años atrás, no sé si creo que se sigue dando todavía, ¿no? Había un programa en que las mamás estaban obligadas a ir a, al centro de salud, sobre todo aquellas mamás que son del sector rural, que mayormente a veces no van. Entonces, si iban, entonces les daban un bono de 100 soles, creo que era. Un bono, no sé qué, pero no me acuerdo ahorita qué programa era, pero es un programa, ¿no? Es un programa que el Perú, desde su punto de vista de carácter político, porque son decisiones políticas de Estado, en defensa, ¿no es cierto?, en este caso del ser humano, antes de nacer, o sea, desde la concepción, tiene que proteger el Estado. Por eso también está prohibido, pues ya hemos dicho algunos aspectos que dañen o afecten la sobrevivencia de este ser humano. ¿No? A pesar que dependen de la madre para su subsistencia, está individualizado para el ordenamiento jurídico como tal, se convierte en un centro de imputación de deberes y derechos. ¿No? Persona natural. Es el ser humano, individualmente considerado sujeto de derecho, desde el momento de su nacimiento hasta el instante de su muerte. Esa es la persona. Cada uno de nosotros somos una persona natural, ¿no es cierto? Al menos nosotros, cada uno que estamos acá en el curso, somos persona natural, ya sujeto plenamente con el derecho. Es decir, de que tenemos todo un conjunto de derechos y deberes frente a los demás y como también frente al Estado, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, la persona natural es el principal soporte de los deberes, de las responsabilidades y de los derechos subjetivos que resultan de las normas. A ver, ¿cuáles son los derechos subjetivos? A ver, alguien me dice, a ver, ¿quién quiere ganarse 2 puntos más? A ver, al examen. A ver, ¿quién más quiere ganarse? A ver. Dice, persona natural es el principal soporte de los deberes, de las responsabilidades y de los derechos subjetivos. ¿Cuáles son los derechos subjetivos? A ver, se lo completan, subjetivos que resultan de las normas. Con eso más todo. A ver, ¿quién quiere ganarse 2 puntos? ¿Nadie? Jurídicos. ¿Mm? En lo jurídico, o sea, en este serían normas jurídicas. ¿A esto te refieres? Sí. Sí, profesor. Los derechos subjetivos no es derecho a la vida, derecho a un nombre propio. Claro, es el derecho, pues, lógico. Hay otras cositas más que hemos hecho todo el primer capítulo. ¿Mm? Está bien, las facultades, potestades jurídicas, muy bien. Son carácter jurídico, pero dentro de lo más son los valores fundamentales que debemos de cumplir. Son aspectos de carácter subjetivo, hemos dicho, pues, no tienen existencia, ¿no? No tienen existencia física. Todo aquello que no tiene existencia física
se llaman subjetivos. Y realmente sí, las normas morales o normas jurídicas son subjetivos, ¿no es cierto? No los vamos a poder, digamos, pesar, no los vamos a poder oler, no los vamos a poder medir. Entonces, a eso se refiere, pues, derechos subjetivos, ¿no? Solo está escrito, ¿no? Como decían formalmente, dice tal ley, dice tal artículo, dice, pero tiene existencia física, no tiene. Por eso nos decimos responsables y de los derechos subjetivos que resultan de las normas. Todo aquello que las... Muy bien, está bien la participación, ¿ya? Excelente de los dos. Ya, muy bien, muy bien. Vamos a ver, qué nos dice. Los derechos subjetivos son las facultades y potestades jurídicas inherentes a la persona por razón de la naturaleza, contrato o otra causa admisible en derecho. Muy bien. Contrato o causa admisible en derecho se refiere a las normas o a las leyes que nos favorecen. En este caso, como por ejemplo, hay varias normas, ¿no?, que tenemos en favor de la mujer, ¿no es cierto? En favor de la mujer tenemos como 4 normas que propiamente el Estado, dentro de su vida política, ha considerado, ¿no es cierto?, en defensa de la mujer, ¿no es cierto? 4 normas. Muy en particular al varón, ¿no? Por eso al inicio decía, hay diferencias, no todo es igual para todos, ¿no? No, siempre hay diferencias en la aplicación de normas, en la aplicación de deberes y derechos, siempre hay. En este caso la mujer tiene más derechos que el varón, ¿no es cierto? Pero por otro lado también hay que tener en cuenta eh, la igualdad de género, ¿no? La igualdad de género. Entonces, por otro lado también. Entonces, son aspectos así que hay veces, muchas veces, en las normas vamos a encontrar pues todo un conjunto de normas, ¿no?, que hacen, por un lado, un trato igual y por otro lado, algunas personas tienen mayores derechos. En este caso me refiero cuando las mujeres tienen más normas jurídicas, ¿no?, en defensa de ellos. En cambio, el varón no lo tiene, ¿no? Solamente lo que le da potestades el derecho de género. Por eso es que si el varón es agredido físicamente o psicológicamente, entonces también puede quejarse también, ¿no? ¿No? Entonces, pero no hay una ley específica que diga el derecho a la no violencia del varón, ¿cierto? No tenemos algo que nos defienda directamente al varón, pero sí a la mujer sí, ¿no es cierto? A la mujer sí. En ese caso sí encontramos algunos aspectos. Muy bien, Chiyuri, ¿no? Muy bien, excelente tu participación. ¿Y quién es? A ver, Andrés, dice Andrés Samuel, dice, a ver, quieren más encima. Bueno, claro, tienen todo, claro, como el Estado favorece a ellos, claro, pueden pedir más, no hay ningún problema. Todo depende del Estado también y de las personas humanas, ¿no? Que hay veces sobredimensionamos, ¿no? Fuera de las normas, dimensionamos el hombre dimensiona, o sea, le da un valor muy importante también a la mujer. Entonces, por eso es que yo lo entiendo así a Samuel cuando dice, quieren más encima. Claro, ya ese ya es problema de cada uno. Pobre de nosotros, claro. Pero sí tenemos la ley de igualdad de género. Eso también nos ampara a nosotros, ¿no? Entonces, por eso si nosotros en el derecho dicen por analogía, dicen, ¿no? Entonces en mi derecho se maneja por analogía. Ah, si la mujer tiene
esos derechos. El varón también tiene el mismo derecho. Eso se llama por analogía. En derecho se maneja ese término de analogía. Si la mujer tiene derechos, yo también tengo derechos como varón. Entonces, ¿qué es el término que se utiliza? Se llama por analogía, ¿ya? Entonces, hay términos que se utiliza en derecho, ¿no? Así es. Bien, entonces, muy bien. Sigamos conversando, ¿eh? El nombre. Este comprende el nombre patronímico o apellido, el nombre de pila o prenombre, ¿no? Entonces, atributos de la persona natural. O sea, tener una identidad. Cada uno de nosotros debemos tener una identidad. Y de acuerdo a la política a nivel de los derechos humanos, ¿no? Propiamente nos han considerado dos aspectos fundamentales. Uno, el nombre, luego los apellidos, ¿no? El apellido paterno, materno, o como también, en algunos casos, el derecho de pertenencia, ¿no? De una determinada persona, a pesar de que ahora la ley ya ha prohibido. Es decir, cuando antes las mujeres se casaban, entonces forzosamente tenían que llevar el apellido paterno del varón, es decir, Pilar Mamani de Mamani, así, ¿no? Entonces tenían que ponerse eso, de anteponerse eso, ¿no? Obligatoriamente. Eso se llama por derecho de pertenencia. Entonces, el nombre patronómico, apellido, eso es lo más importante, ¿no? Claro, hay en otros países, como por ejemplo, le dan mayor importancia al primer apellido, ¿no? Al primer apellido. Y eso es lo más importante para a nivel nacional. Ustedes seguramente van a ver, ¿no es cierto?, cuando hacemos trabajos de investigación y dentro de las citas, si usamos conocimientos de otros textos y hacemos citas bibliográficas, ¿qué le damos mayor importancia? ¿El nombre? No, el apellido, el primer apellido. Entonces puede ser nombre patronímico o apellido. Entonces tenemos que tener un apellido que nos identifique. Después el nombre de pila o prenombre, ¿no? Que son muy importantes. Entonces, el derecho a la identidad. Todo ser humano, eso sí, no hay nadie que no tenga un nombre, ¿no es cierto? Y él y los apellidos. La capacidad jurídica es la aptitud legal que se reconoce a las personas para el goce o para el ejercicio de sus derechos. Hay dos clases, ¿no? Entonces tienen que tener capacidad jurídica, ¿no? Capacidad jurídica. Es todo aquello que nos reconoce por la ley. Nos reconoce la ley, ¿no? Entonces todos nosotros estamos reconocidos ante la ley. Por eso somos sujetos de derecho. Por eso somos sujetos de derecho, ¿no? Todo está inmerso, ¿no? Entonces es la aptitud legal que se reconoce a las personas para el goce o para el ejercicio de su derecho. Hay dos clases. Capacidad de goce la tiene todo aquel que presenta vida humana, ¿no? Por el simple hecho de tener la condición de ser humano, por ser humano, un ser humano. Por eso los derechos internacionales reconocen que el ser humano tiene un valor fundamental. ¿Cuál es ese valor fundamental que tiene? Ya hemos dicho, ¿no es cierto? Por dentro de la escala de valores que hemos visto,
Por eso primero le pone, ¿qué le pone? El amor, ¿no es cierto? Muchos dicen el amor. Entonces el aprecio del ser humano, esa cosa que nosotros tenemos que tener muy fundamentalmente sobre lo que es la vida, apreciar la vida humana. Esa aptitud que se tiene para ser titular de relaciones de derecho. Entonces, por delante está la vida humana. Y por eso también habíamos visto en el primer capítulo, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿Cuáles son los valores fundamentales que nos enseña en la casa? ¿No? ¿Cuál es el valor fundamental que nos enseña en la casa? ¿Será la responsabilidad? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién quiere ganarse un punto? A ver, ¿cuál es el valor fundamental que nos enseña en la casa? A ver, ¿quién dice? A ver, Profesor. el respeto es saber otros. A ver, a ver. Acá Edson dice la vida. Excelente, es la vida. Primer valor que nos enseña es la vida. ¿Por qué nos cuidan los papás? ¿Por qué nos dicen esto no agarres? Cuidado, no sales a la calle, te va a pisar el carro. No metas el dedito a los enchufes, cuidado que te vas a electrocutar. No agarres la plancha que te va a quemar. Primero es el derecho a la vida. Eso no se olvide, eso hemos dicho en el primer capítulo, ¿no? Lo primero que nos enseñan en la casa es el derecho a la vida, no se olviden. Después viene lo demás, el respeto, la responsabilidad, etcétera, ¿no? Eso es lo primero siempre, la vida. Por eso nos envuelven, nos cuidan, hay veces hasta como robot al pobre niño lo tiene. Bueno, en fin, pues, ¿no es cierto? Claro, yo quiero que crezca recto, no quiero que crezca checo, le envuelven las piernas, las manos, no sé qué cosas más hacen, ¿no? Pero siempre primerito es la vida. Entonces, dentro de todos los contextos de las normas, primero siempre es el derecho a la vida, ¿no? Es el derecho a la vida. Por quien atente contra el derecho a la vida, ¿no es cierto? Si no es juzgado en su país, puede ser juzgado internacionalmente. A ver, alguien, a ver, quiere, entonces, Edson se ganó punto. A ver, ¿quién quiere ganarse otro punto más? ¿Mm? ¿Qué presidente de América del Sur ha sido enjuiciado por haber atentado contra la vida de las personas en su país? Pensó que... ¿no? A ver, acá dice, muy bien, Dani, Pinochet. Alberto. También sí, Alberto Fujimori también, por lesa humanidad, los dos. Y finalmente también los dos han sido dictadores. Pues. Entonces, siempre en todo gobierno de dictadura siempre hay muerte. Siempre hay muerte. Eso es, lamentablemente, es lo que la historia nos enseña, chicos. Y tenemos que tener en cuenta siempre eso. En toda dictadura siempre ha habido muerte. Y Pinochet, ¿se acuerdan? Según él, se había librado de la justicia, pero lamentablemente salió fuera de su país y de inmediato lo han capturado en Europa y al juicio por lesa humanidad, por haber generado muertes en su país durante su dictadura en Chile. Y ha matado cualquier cantidad de personas. Bueno, pues se murió antes de ser sentenciado porque ya lo iban a sentenciar, ¿no? Y lamentablemente se murió, pues ahí terminó todo. Porque hubiera sido interesante ver cuál iba a ser la sentencia y cuál iba a ser la pena que iba a pagar, ¿no?
pero lamentablemente la muerte le agarró. Parece que como una especie de autosuicidio se ha dado, ¿no? Porque, bueno, mejor era morirse antes de ser sometido a derechos internacionales que protegen la vida. Entonces tenemos que tener en cuenta, chicos. Por eso atentar contra la vida de otra persona es muy peligroso, ¿no? Por eso ni siquiera pensemos, ¿no es cierto? A veces dicen, ¿cómo yo quisiera matarlo? No lo mato, dice, pero tienen que después afrontar frente al derecho, ¿no es cierto? El derecho, entonces, Valeria, pero gracias a Pinochet, Chile, claro, exacto, lógico. Gracias a Pinochet, pues a veces las dictaduras son importantes, pero ha sido con costo de vida. Pues, sí, Valeria, te entiendo, así con costo de vida. Como por ejemplo, él mandó a matar a todas aquellas personas que realmente no servían al Estado, ¿no? Como por ejemplo en Lima, en las barriadas hay gente que no aporta nada al Estado, ¿no? Entonces, pues esa gente ya no sirve, ¿no? Y lo único que genera es un cargamontón para el Estado y Pinochet los ha mandado a matar, ¿no? Dice que los arrojaba al Océano Pacífico, ¿no? Cantidad de gente que los han matado, porque gente que tampoco a veces nos servía, ¿no? Que no aporta absolutamente nada. Bueno, esa es su política, pero sí, con la dictadura ha hecho de que Chile pues se sobreponga, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Chile sobresalió en el aspecto económico, salió en el aspecto militar hasta el día de hoy, ¿no? Se sobrepone sobre nosotros, ¿no? No, es mucho más, tiene poder bélico más grande que el Perú. Alguien decía de que Chile destruye en menos de 10 minutos al Perú, ¿no? Toda esta capacidad de fortalecimiento se ha dado. Pues, ¿no? Bien, chicos, sigamos adelante. Sigamos viendo, a ver. Entonces, después ya vamos a ir conversando, ¿no? Entonces tenemos capacidades, tiene toda aquella persona presenta vida y por el simple derecho de tener la condición de ser humano. Entonces no nos olvidamos, esa es la aptitud que se tiene para ser titular de relación de derecho. Capacidad de ejercicio es la capacidad que se tiene para ejercer por sí mismo los derechos y deberes. O sea, cuando nosotros pedimos, básicamente, ¿no? Un aspecto que es muy importante, ¿no? Entonces, entonces acá tenemos capacidad de ejercicio. Es cuando las normas jurídicas propiamente son aplicables al ser humano, en todos sus aspectos, en cualquier aspecto o ejercicio que tengamos, ¿no? No hay ningún problema de eso. Es la capacidad, o sea, el derecho a la educación, al derecho al ejercicio democrático, o sea, al voto, después al derecho a un nombre, con por ejemplo los derechos del niño, los derechos del adolescente, los derechos de la mujer, etcétera, ¿no? Son derechos y que también tenemos deberes que cumplir frente a eso. Eso viene a ser. Es la actitud que se tiene para ejercer por sí mismo los derechos y deberes que comprenden las relaciones jurídicas se adquieren al cumplir los 18 años. Antes, históricamente, hasta la década del 70, era hasta los 21 años. O sea, se podía, mayor de edad se considera a partir de los 21 años. A partir de la década del 70 del siglo pasado, ya el gobierno dijo ya hasta los 18 años. Bajó pues a los 18 años. Hasta el día de hoy se mantiene esto, los 18 años. Entonces, muchos derechos nosotros adquirimos, como por ejemplo,
dos aspectos muy importantes. Para trabajar formalmente nosotros debemos tener, o sea, para estar sujeto a las normas laborales, debemos tener 18 años. Antes de eso no podemos hacer nada. O sea, no podemos tener ejercicio de ningún contrato, absolutamente nada. Entonces, cuando se trabaja de 18 años para abajo, mayormente son trabajos informales. Son informales. O sea, es explotación, mayormente. Claro, sabemos que en el Perú hay un promedio de que ya los niños trabajan a partir de los 14 años. ¿No? 14 años. Entonces, desde los 14 hasta los 18 años, mayormente va a ser un trabajo de carácter informal. O sea, no va a estar reconocido por las normas laborales. Entonces, las personas que utilizan para trabajar antes de los 18 años se llama trata de personas. Trata de personas, ¿no? Entonces están sujetos a sanción. Entonces nosotros, una persona quiere trabajar formalmente y reconocido por la ley, es a partir de los 18 años. Yo cumplo los 18 años, yo sí puedo firmar un contrato con una determinada persona, con una empresa o con una institución, ¿no? Y estoy sujeto a derecho. A eso se refiere. Ahora, los 18 años también nos permite hacer el ejercicio ciudadano, ¿no? De votación. El ejercicio ciudadano también se comprende varios, lo que estamos hablando también, ¿no? Entonces, a eso se refiere esto de capacidad de ejercicio, ¿no? Capacidad de ejercicio. Pues eso es lo que hay que tener. Entonces, y me dirán ustedes, ¿y qué norma ampara? A ver, chicos, quisiera que me digan qué norma ampara, ¿no es cierto? ¿Qué norma ampara antes de los 18 años? ¿Qué norma protege? A ver, tiene que haber una norma, no puede estar abandonado. El Estado tampoco no los abandona. Tela. A ver, no te he escuchado bien, a ver, vuelve a repetir, por favor. En la tutela, pero ¿bajo qué norma? A ver, ¿bajo qué norma, dime. Una norma, a ver. A ver, dime, a ver, una norma, a ver. Está bien la tutela, a ver, pero ¿qué norma permite el tutelaje? A ver, ¿quién me dice? A ver, Código Civil, más o menos, sí, el Código Civil, pero claro, en el Código Civil, antes de que se inicie el Código Civil, a ver, otro, no, ley de protección, muy bien, Edson, la ley de protección del menor, complétalo, a ver, complétalo, Edson, a ver, te falta ahí, muy bien, Edson, te falta o alguien lo puede completar, a ver. Ley de protección del niño, del adolescente y de la mujer, algo así. Exacto, muy bien, perfecto, nombre en mí. Ya, muy Correcto, correcto. bien, muy bien. Excelente, eso es así, ¿ya? Esa es la ley, es los derechos, ¿no? Del niño y del adolescente, eso es lo que protege. Y ahí está pues prohibido, ¿no? Que el niño y el adolescente sean sujetos de derechos laborales, entonces no permite que ese niño debe de trabajar. No sé si te has visto antes, como por ejemplo habían cobradores de micros que eran niños, entonces ahora está prohibido eso, prohibido, por eso no encuentran ya niños que estén diciendo, a ver, Chano, Chano, universidad, etcétera, etcétera, antes había. Entonces salió esto, ya se vino abajo, se vino abajo. Antes había bastante.
ahora ya no. Habían como, por ejemplo, en Parque Pino, Plaza de Armas, niños que lustraban botas, que lustraban botas, lustrabotas. Ahora ya no van a encontrar, ya. Está prohibido eso. ¿Mm? Sabemos que el padre y la madre tienen que asumir su responsabilidad hasta los 18 años. Y si no hubiera, entonces ahí viene el tutelaje, el Estado, ¿no es cierto? El Estado lo recoge y asume el tutelaje, ¿no? Entonces lo manda a un hogar de menores hasta que cumpla los 18 años. Después ya lo libera, ¿no es cierto? Después ya lo libera. Así es como es la situación, cómo funciona, chicos, ¿ya? Muy bien, así funcionan nuestros derechos. Por eso es necesario que cada uno de ustedes conozcan estas cositas que yo les doy, guárdenlos bien, ¿eh? Porque después no van a encontrar otro, porque entonces guarden bien para que posteriormente cuando ustedes vayan a enseñar, también conozcan estas cositas que nos direccionan de alguna forma nuestro ejercicio profesional, sobre todo cuando vamos a dictar, ¿ya? A no ser que ustedes también, por si les lean algunos libros sobre principios del derecho, ¿no? Introducción al derecho, bastantes libros hay, ¿no? Para leer, pero así resumidito, pues se los proporcionan. Bien, entonces sigamos chicos. Tiempo ya nos está ganando. Wow. Atributos de la persona natural, ya hemos dicho, ya, el que sigue, ahora sí. Ya. La capacidad jurídica. Falta de aptitud jurídica para gozar, incapacidad de goce o para ejercer por sí mismo de algún o algunos su derecho o sus derechos, incapacidad de ejercicio, ¿no? Hay casos que se van a presentar, sí, tenemos, ¿no? Adolescente, incapacidad absoluta, son absolutamente incapaces del ejercicio, según el Código Civil, ¿no es cierto? Tenemos los menores de 16 años, los privados de discernimiento, los sordomudos, ciegos sordos y ciegos mudos que no pueden dar ni expresar su voluntad de manera eh, indubitable, ¿no es cierto? Toda esta partecita hay que tener muy en cuenta. Mayormente son las personas que tienen incapacidad, ¿no? Incapacidad. O también hay veces se adquiere esa incapacidad, ¿no? Hay veces en el lapso del camino se adquiere también, ¿no? Hay veces nacen. Pues los menores de 16 años, indefectiblemente, hemos hecho hasta los 18 años. Hasta los 18 años. Claro, el Estado por una naturaleza, bueno, ya dicen, ya, pueden trabajar, pero siempre no están sujetos a derecho, ¿ya? Los, los privados en discernimiento, también sí, discernimiento, se llaman los que legalmente no pueden asumir. ¿Quiénes son esos? Los que están en la cárcel, ¿no? Los que están en la cárcel. Entonces, o algunos ejercicios que nosotros no podemos, como por ejemplo, la ley ha prohibido a una persona que no esté sujeta a derecho frente a otro. En este caso mayormente se da en familia, ¿no? El papá es muy violento, etcétera, genera un caos en la casa o genera malestar, entonces dice, pues hay un momento en que denuncia y de la denuncia nace en que este señor no debe de acercarse a la casa, ¿cierto? El discernimiento. No debe de acercarse. Está prohibido, dice, a 200, 300 o 400 metros fuera de la casa.
no puede ser. O capaz atentado contra la vida de su cónyuge, entonces ya no debe de acercarse. Discernimiento, ¿no? Entonces, esas cositas hay que tener muy en cuenta. Cuidado que caigan ustedes en esas cosas, las leyes, ¿no? O aquellos que gozan, pues, de pena de privacidad. A veces, bueno, no hay espacio en las cárceles, ahora lo han sacado a sus casas. Y estos no deben de salir de la casa, no deben mantener relación social con otras personas, así sucesivamente. Entonces son esos casos, ¿no es cierto? Se presentan también. Entonces no caer en esas cosas, ¿no es cierto? Bien, son relativamente incapaces los menores de 6 meses, les habíamos hecho relativamente. Hay la necesidad pues de trabajar en el Perú, es lamentablemente, ¿no? Los retardados mentales, los que adolecen, bueno, hay retardados mentales que también sí, ¿no? O sea, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, claro, aquellos que se han dedicado al alcohol, ¿sí? Ahí vemos por ahí, siempre hemos visto en la universidad, antes, o sea, en la pacha, hay tres, cuatro que diario están tomando su alcoholcito, ¿no? Se han perdido todos, perdido los toxicómanos, ¿no? Entonces, aquellos que consumen tóxicos, ¿no? Marihuana, o otros, como decimos, bueno, ahorita se me va el nombre, pero tiene su nombrecito. Tiene su nombre. Alucinógenos. Exacto, muy bien. Esos productos alucinógenos, ¿no es cierto? Aquellos que producen, esos, muy bien, muy bien. Es, los que sufren pena que llevan anexo a la interdicción civil. Se trata de los sentenciados a pena privativa de libertad, donde el juez ha decidido también privar el ejercicio de derechos civiles de sentenciados, ¿no es cierto? Aquellos que les he comentado también. Cuidado que caigan en eso ustedes, ¿no? Entonces debemos llevar una norma de conducta real y objetiva. La declaración de ausencia procede cuando hayan transcurrido última noticia de la persona desaparecida. Después de haber cumplido las 24 horas, no se denuncia su desaparición, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? A ver, ¿alguien me rectifica en eso? Cuando una persona desaparece, ¿cuántas horas debe pasar? No era 48 horas, profesor. 48 horas, muy bien, sí, 48 horas. Pero hay veces también es muy tarde, ¿no? Eso es muy tarde, 48 horas, pero mayormente 24 horas, ¿no? Porque pasar 2 días y después recién denunciar. Pero sí, eso sí, 48 horas es. 48 horas. Procede cuando hayan transcurrido la noticia de la persona desaparecida. A eso se refiere. Entonces, declaración de muerte presunta, cuando una persona desaparece sin dejar rastro y no se halla su cuerpo, teniéndose o no la certeza de su muerte. Entonces, posible declarar su muerte presunta, cuando definitivamente desaparece, pues, ¿no? Y no sé, pero hay gente que lucha, ¿no? Hasta encontrar, hasta dar hasta la última batalla, y hemos visto bastante en el Perú, ¿no? Ese es uno de los valores muy importantes que tenemos, el primer valor dentro de la escala, ¿no? El derecho a la vida y el amor, ¿no? El amor que uno siente, sobre todo los padres, hacia los hijos y no los abandona. Y por eso hasta encontrar, pues realmente batallan y luchan que aparezca su hijo, ¿no? Y ahora también un poco que la tecnología avanza bastante y fácilmente también a veces se puede encontrar, ¿no? Pero mayormente siempre han encontrado ya muertos, ¿no? Circunstancias a veces inexplicables, pues.
Se trata de una declaración judicial expedida a petición de las personas interesadas o el Ministerio Público. Definitivamente desaparecido, ¿no? Es decir, ya no se cansan, entonces hay que sacar un documento. Procede de 3 casos. A ver, si ha transcurrido 10 días de la última noticia que se tuvo de la desaparición, solo 5 años, si el desaparecido tuviera más de 80 años. Entonces eso ya básicamente tiene que ver mucho con la parte legal. Esto se ha transcurrido 10 años de la noticia que se tuvo de su desaparecido y solo 5 años si esa tuviera más de 80 años, ¿no? Entonces, propiamente esto, por eso es de que cuando ya pasan los 10 años, ¿no es cierto? Ya es el archivamiento definitivo. Si no lo han encontrado los 10 años, han batallado, ya pues el archivamiento definitivo. Pero a veces se sigue todavía, ¿no? Sigue todavía. Pero siempre tiene que ser a petición de las personas interesadas, ¿no? Se ha dado, ¿eh? Hemos visto incluso películas, o, ¿no? Donde sí, van a los 10, a los 20 años recién se llega a saber, ¿no? Pero cuando hay persistencia, alguien tiene que interesarse por esa circunstancia. Puede ser revivir. Si han transcurrido 2 años y la desaparición se produjo en circunstancias consecutivas de peligro, eso también hay que tener en cuenta. Cuando existe la certeza de la muerte sin que el cadáver haya sido encontrado o reconocido. Pero ¿cómo saber eso? Eso es difícil, ¿no? Es difícil eso. Registro de estados y conjunto de entidades y normas, funcionarios públicos que conforman la institución del Estado, encargada de recoger la información sobre cada una de las personas, principalmente su nacimiento, matrimonio y difunción. Eso está a cargo de ¿quién? Del municipio, chicos, ¿no es cierto? Del municipio. Del municipio. Aunque ahora ya también tiene que ver mucho, ¿no es cierto? Bastante. ¿Quién tiene que ver ahora? ¿Quién está cumpliendo también esa tarea? A ver, chicos, ¿quién más? Qué fácil lo podemos también obtener. Edson recién. A ver. Muy bien, la RENIEC, muy bien, Leonel, muy bien. Ahora la RENIEC también asume, ¿no? De la RENIEC podemos también, lo único que nos falta la RENIEC para que esté completa es que nos expida la partida de matrimonio, ¿no? Porque ahorita la partida de difunción, la RENIEC ya no los da, ¿no? ¿No? El nacimiento hay que registrarse en la RENIEC. ¿Por qué? Porque ya tiene su DNI, el niño desde su nacimiento ya tiene, ¿no? Entonces, lo único que nos falta para que esté completo sería ya el matrimonio, que todavía eso sigue pues en el registro civil del municipio provincial. Muy bien, Leonela, muy atento. Un punto más, Alexander también, muy bien, excelente. Vamos a terminar esta partita. Bien. Persona jurídica. Persona jurídica es un ente ficticio que resulta de la agrupación de personas organizadas colectivamente en búsqueda de un fin objetivo común que está inscrito conforme a las disposiciones de registros públicos. Y hemos conversado sobre siempre se referimos a la sociedad civil. Y la sociedad civil siempre están organizados. Eso siempre tienen que tener muy en cuenta. Los profesionales en colegios profesionales, los artistas ¿no? También tienen su organización, los clubes deportivos también igualito, los clubes que participan en primera división, en segunda división, todos tienen, ¿no? Incluso ahora tenemos acá en Puno las asociaciones folclóricas, ¿no? ¿No?
Tenemos, todo está inscrito, las asociaciones folclóricas que vienen del sector rural, todos están inscritos, entonces son personas jurídicas, ¿no? Por eso, busca de un fin, un objetivo común que está inscrito conforme a disposiciones legales. ¿Cuáles son las personas? Registros públicos. Primero tendrán que ir a un notario, a un abogado, después a un notario para legalizar, y finalmente inscritos a eso se refiere a disposiciones legales, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay, o asociaciones, los partidos políticos, ¿no? Los sindicatos, entonces todo se requiere, ¿no? Cada quien tiene su objetivo o un fin determinado, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros sabemos eso. Bien, entonces, personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. La asociación es una organización de personas naturales o jurídicas o de ambas a través de una actividad común que persigue un fin no lucrativo. Están varias asociaciones, ¿no? Entonces, como por ejemplo las asociaciones folclóricas, no son lucrativas, a no ser que alguien se aproveche, ¿no? Ya puede, pero no tiene que ser bajo eso, ¿no? Asociaciones con fines de apoyo también puede ser, como se ha visto ahora en la cuarentena, ¿no es cierto? Tenemos ahí, se han juntado varias asociaciones y han hecho pues el oxigenatón, ¿no es cierto? Y esta semana creo que es la primera planta con, gracias, mire ese apoyo con fines no lucrativos, se va a poner la primera planta para producir oxígeno, ¿no? Lo que los gobernantes no lo pudieron hacer, entonces lo hace una asociación, o son varias asociaciones que sin fines de lucro se han juntado y han hecho eso, ¿no? Ese beneficio. Las fundaciones, hay varias fundaciones también que tenemos, sin fines, pero en muchas cosas resultan siendo lucrativas, pero hay varias fundaciones de carácter internacional, nacional, local también, ¿no? Que tienden a ayudar a las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Comités también, ¿no? Es la organización de personas naturales jurídicas de ambas o de ambas dedicadas a la recaudación pública de aportes destinados a una finalidad altruista. Entonces ahí también tenemos, hay comités que se han formado y básicamente con Oxigenatón se ha formado un comité, ¿no? Un comité que ha dirigido todo ese proceso. Entonces, comunidades campesinas o nativas, que queda bueno, ya por su propia naturaleza, ¿no? Siempre no han tenido con fines lucrativos, siempre han sido con fines eminentemente de carácter organizacional y que tienen su propia estructura. Personas jurídicas con fines de lucro, sociedades mercantiles, ya los conocemos, todas las sociedades mercantiles que llevan su sigla, vemos en todas las empresas, ¿no? Y en todas las empresas vamos a encontrar sus siglas. Son aquellas que surgen por la voluntad de dos o más personas que realizan actividades económicas con fines de lucro, búsqueda, eh, reparto de ganancias. Están reguladas por la Ley General de Sociedades. Sociedades colectivas, sociedades comunitarias, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas. Que en cada empresa encontramos su sigla esto, ¿no? Porque pues ahí sí, como por ejemplo encontramos, a ver, ¿en qué encontramos? A ver chicos, díganme, a ver, un ejemplo, a ver, ya vamos a terminar. En Gloria, ¿Qué dicen Gloria? A ver, ¿cuál de estas sociedades se utiliza Gloria? A ver. EIRL, Ah, ya. A ver, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. sí. Entonces siempre significa de que tiene varios socios, ¿no? Lo más común encontramos, ¿sabes? En la calle, a ver, diario, a ver, que estamos ahí, o ahora, bueno, ya no, pues, ¿no? Alicor también, ¿sí? En los micros, en los colectivos, ¿han visto o no?
En los colectivos encontramos, en las empresas de transporte encontramos sociedades comerciales, responsabilidad limitada, ¿no? En algunos encontramos sociedades comanditarias cuando ya tienen, ¿no? Mayormente en sociedades anónimas también, ¿no? Entonces, muy bien, chicos, excelente su participación. Muy bien, muy bien. Organización de personas no inscritas es el conjunto de personas que se organizan buscando un fin valioso, pero que no han cumplido con el requisito de inscribirse en el registro correspondiente, por lo cual no constituye una persona jurídica. Ya saben, chicos. Puede ser los amigos, bueno, algunos otros que sí se juntan, ¿no? Sin embargo, es regulada por nuestro ordenamiento jurídico como una agrupación que bajo ciertas circunstancias es susceptible de tener deberes y derechos, pero siempre tienen que tener algún documento, ¿no? Algún documento, por lo menos tener un libro de actas, ¿no? Que algún día hay algún problema, entonces, ¿cómo? Porque nuestro ordenamiento jurídico en el Perú, o sea, el derecho, siempre tiene que haber algo, ¿no? Si no hay nada, es imposible, ¿no? Entonces, susceptible de tener derechos y deberes, siempre debe, quizás se han olvidado de escribirlo, pero siempre debe tener un librito, ¿no? Un libro de actas, donde conste que, bueno, por circunstancias propias se están juntando, están haciendo, ¿no? De sus integrantes como si se tratase de una persona jurídica. Pero tiene que haber evidencias. Si no hay evidencias, no van a estar, no son sujetos o personas jurídicas, ¿no? No van a ser, pero tiene que haber alguna evidencia, ¿no? Algo tiene que haber. Entonces, ese es un aspecto que es muy importante. Entonces, ¿cómo estamos terminando, chicos? Muy bien, nos hemos pasado un poquito, porque ya vamos a terminar, chicos. Ustedes saben de que ya estas 2 semanas con ustedes terminamos. Ya, terminamos con esto. Entonces, a ver, rápidamente voy a leer para mañana aquí, o jueves, miércoles, ¿quiénes deben exponer? Apasa Ayamamani sería el artículo número 1. ¿Ya? Se van anotando, ¿ya, chicos? Artículo número 1. Defensa de la persona humana. ¿Ya? Apasa Kawi sería artículo 2. Derechos fundamentales de la persona. ¿Ya? ¿Están tomando en cuenta, no es cierto? ¿Sí? Artículo 3. Derechos constitucionales. Sería Barreda Mamanillón. Están anotando, cuidado. 4. Serían. No. 3 sería Pasa Quispe Ever. Y 4 sería Barreda Mamanillón. Por favor. Ahí me he equivocado. Me vuelvo a rectificar, por favor. Por favor. Y después tenemos. Artículo 5. Concubinato, ¿ya? Estaría de Canque Condori Luis Jesús, ¿ya? 6. Política Nacional de Población. Caso Benito Leonela. ¿Ya? Artículo 7. Derecho a la salud. Chambia Pasa Rommel. ¿Ya? 8. Chambi Condori Calixto. Represión al tráfico ilícito de droga. ¿Ya? 9. Chambi Mamani Edson. Política Nacional de Salud. 10. Choque Guaita Catherine Elena. Derecho a la seguridad social.
Ya, 11, Choquecota, Coloma, Juan Carlos. Libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones. ¿Ya? Tenemos 12, Coila Yankee Efraín, Fondo de la Seguridad Social. 14, Larico, Alarcón Fray Luis. Serían, no, 12, 13 nos hemos olvidado. 13, Flores Palomino, sería educación y libertad de enseñanza. Educación y libertad de enseñanza. ¿Ya? 14, Larico Alarcón Fray Luis, sería educación para la vida y el trabajo, los medios de comunicación social. Ese es el artículo 14. 15, Limachi Enríquez Edi Hernán. No sé si, vamos a ver, ¿no? Sería profesorado, carrera pública, ¿ya? Profesorado, carrera pública. 16, Lipa León, sería descentralización del sistema educativo. 17, Llanos Mamani, Rosario Milagros. Tenemos obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria. Secundaria. 18, 18, a ver, Machaca Supo, Marilyn, educación universitaria. ¿Ya? Y 19 tenemos Mamanchura Tito Andrés Samuel, régimen tributario de centros de educación. 20, Maquera Aguilar John, tenemos colegios profesionales. 21, tenemos Maquera Alexander User. Tenemos Patrimonio Cultural de la Nación. 22, tenemos Marón Ticona Fani, protección y fomento del empleo. 23, Masco Quispe Joseín, tenemos el Estado y el trabajo. El Estado y el trabajo, ¿ya? 24, derechos del trabajo. Montesinos Huizan, Dani Robesun, ¿no? Derecho del trabajo, derechos del trabajo, derechos 24, derechos del trabajo. 25, tenemos Oscoman Mamani, Jennifer Stephanie, tenemos jornada ordinaria del trabajo, artículo 25, ¿ya? Artículo 26, principios que regulan la relación laboral, pari du Berlín. 27, protección del trabajo frente al despido arbitrario, Palle Yanapa Celidoris. ¿Ya? 27, tenemos protección del trabajador frente al despido arbitrario. Ya está, ya, ¿no? Ya está. 28, derechos colectivos del trabajador. Quispe, Katy Verónica no asiste. Entonces no lo sé. Entonces vamos con el 29. El artículo 28 lo va a hacer Quispe Son Edwin Grimaldo, ¿ya? Se anota.
Quispe Sonco, Edwin Guimando hace el artículo 28. ¿Ya? Entonces no olvidarse del artículo 28. 28. Sigamos a ver. 29. Participación de los trabajadores en las utilidades. A ver, 29. Lo va a hacer Quispe, Ticona, Edson, Ruel, ¿no? Ruel. ¿Ya? Ruel. Ruel, él lo va a hacer. Artículo 30. Requisitos para la ciudadanía. Sería Ramos Percas John Alexander. 31. Participación ciudadana en asuntos públicos. Yucra Ticona Raúl Ángel. No. Participación sería, no, estamos en Ticona Vilca Katy Elizabeth. Me estaba salteándome. ¿Ya? Artículo 31 sería Ticona Vilca Katy Elizabeth. ¿Ya? Elizabeth. Título, estamos en 31. Participación. A ver, ¿dónde están los demás? Ahí está, artículo 32. Consulta popular por referéndum. Entonces sería Ticona Yucra Raúl Ángel, ahí sí. 33. Tenemos suspensión del ejercicio de la ciudadanía. Sería Torres Mamani Hugo William. 34. Profesor, disculpe, ¿podría repetir la 33? Ya, Torres Mamani Hugo sería suspensión del ejercicio de la ciudadanía. ¿Ya? Suspensión del ejercicio de la ciudadanía. 34. Ya, 34 tenemos Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Valeriano Casasola Javier Ernesto. 35. Valero Cornejo Mariela. ¿Ya? Organizaciones políticas. ¿Ya? Organizaciones políticas. 36 sería asilo político. ¿Ya? Asilo político. Ventura Mamani Tesuyuri. ¿Ya? Y 37 tenemos, el último sería extradición. ¿Cómo lo van a traer al hermanón, a ver, de España? Edith Ventura Mamani. ¿Ya? Eso es todo, chicos. ¿Ya? 38 nos faltaría 39 y 40, 41. Y ahí termina. Entonces yo lo voy a hacer esto, ¿ya? No se preocupe. Profesor, buenos días. Disculpe, no le he escuchado mi turno bien. Nombre. Marón Ticona. Ah, ya, Fanny. Sí, A ver, Marón, ¿dónde está? A ver, Marón, Fanny es el 22. A ver, espérate. 21, 22. Protección y fomento del empleo. gracias. Protección y fomento del empleo es Fanny. ¿Está bien? Ya.
Listo. Profesor, Eso es todo. profesor, Ventura, Sí, mamá y Edith. Ventura. Ventura Mamani Edith. Ah, es el último. Sí, sí, sí. Ajá. Es el artículo 37. No, hasta 37. La extradición. ¿Ya? La extradición. Pues les decía 37. cómo traer por sí, la extradición, cómo traerlo al hermanón de España. Ah, ¿cómo lo van a traer La a gran. Toledo, de los Estados Unidos? Eso se llama la extradición. Profesor, John Barrera no escuché mi tema. John Barrera, Barrera es el 4, el artículo 4. ¿Bien? John Barrera, el artículo 4. Artículo. Ya. Protección a la familia, Barrera. ¿Ya? Protección a la familia y promoción del matrimonio. Ese es el. Rommel Chambi dice a todos, sí, a todos, a todos, a todos. Entonces, 7, artículos 7. A ver, Rommel es derecho a la salud y protección al discapacitado, eso es. Ya, entonces a todos, yo mi tema, pues ya te dije, 7, Espérate, pues. 7 agarra. Derecho a la salud y protección al discapacitado Rommel Champ. Bien, chicos, ha sido todo por hoy. Nos vemos el día miércoles. Cada uno, por favor, 5 minutitos nada más, ¿ya? No pasarse, porque si no, no vamos a poder, ¿ya? Entonces, hasta el día miércoles, chicos. Miércoles, cuídense, chicos. Hasta el miércoles. Chao. Gracias. Hola, profesor. Sí, hasta el miércoles, chicos. Cuídense, chicos. La salud primero.